Y como esas dos etapas primeras se pasaron y ya el pueblo estaba para entrar a la tercera, que es la visión de la carpa. Hubo como un tiempo ahí de espera, o sea, una brecha. Paró. Ella, el ángel había tratado con Elizabeth y Zacarías. Luego empezó a tratar con María. Ya había hecho una obra con Zacarías y Elizabeth. Allí fue todo bien justito. Pero Dios le permitió decir, tal vez yo no lo haré, pero este mensaje. Ya ahí está poniendo el... Y no podemos decir que él no lo vio, porque lo vio. Dios le permitió ir a la carpa a ver. Le permitió estar en una actividad. Le permitió ver el ministerio, le permitió escuchar allí en el cuartito lo que estaba pasando. La presencia de la sexta dimensión es bien marcada en este tiempo, porque él dice que aún, mira, aún los, a ver dónde es que estaba eso. Esperamos que Dios nos ayude para dejarnos usar de Cristo, para que Él cumpla lo que Él prometió. Que Él sea el que obre a través de todos nosotros, a través de todos los hermanos, a través de todas las congregaciones, porque no queremos estar mucho tiempo en esta tierra, en estos cuerpos mortales, queremos ser transformados lo más pronto posible. Y antes de la transformación tiene que aparecer el cumplimiento de la carpa catedral. Ahí va a estar el ángel que acompañaba al reverendo William Branham. Ahí va a estar la columna de fuego que guió a Moisés y al pueblo hebreo. Ahí va a estar también el reverendo William Branham. Y de seguro, de la sexta dimensión, los mensajeros van a aparecer por ahí, aunque sean sus cuerpos angelicales. O sea que lo que estamos viviendo en estos días finales, cumplimiento de todo eso, y no nos damos cuenta que así como hay una influencia grande de la quinta dimensión para el mundo, aún para los jóvenes de nuestro tiempo, hay una influencia grande de la sexta dimensión. Si él le permite al hermano Branham estar allí en teofanía, cada mensajero, Dios también se lo permitiría. Y ahí, no sé si yo llegué a hablar algo, habría que darle pausa y para que no se pongan por allá, después lo hablamos. Pero por eso es que ha ocurrido los cambios y los establecimientos de las cosas. O sea, se va estableciendo lo de la visión de la carpa, cada detalle, cada cosa en su sitio. Y también se va estableciendo en ese campo espiritual lo que él vio. Ellos pueden estar y nadie tropezar con ellos porque están ahí en esos cuerpos que solamente lo puede ver pues aquellos que tienen esas dos conciencias juntas. Ahora la tercera etapa, mira, cuando él dice, recuerden que todos los santos que han partido pueden mirar hacia acá, hacia la tierra y ver en cada edad lo que está sucediendo. Así que no tienen problema ellos,
somos nosotros los que tenemos problemas para mirar hacia allá. Pero de allá para acá pueden ver claramente y escuchar. Así que yo creo que ellos también están muy contentos y felices con el proyecto de la Carpa Catedral. Y el reverendo William Branham también, al mirar hacia acá y ver que hubo un grupo de ministros y congregaciones que creyeron en lo que él dijo, que vio, y en lo que él dijo que la tercera etapa sería manifestada. Así que él debe estar muy feliz al ver que hay un grupo de ministros y personas que han creído la palabra que él habló de parte de Dios. Felicidad por aquellos que han creído y han estado ahí, pero también de seguro se sentirían, no puede ser tristeza porque allá ni tristeza. Como es cuando tú te de alguien decepcionado, puede ser que sientan algo de desilusión o sería, sí, como eso ya es algo que no es una cosa ni la otra, es algo que no le constriñe a la persona, es algo externo. Porque mire que se habló de todo eso, de que en el fin del tiempo tendrían que estar un grupo de ministros y hermanos ahí trabajando para esa labor, que cuando se esté cumpliendo pues estuvieran ahí. Y la cosa es que cuántas veces decía que se conectaran, que estuvieran en las antenas y que estuvieran conectados. Lo que hablábamos ayer, que le añaden, no, yo 100% el mensaje, pero sus actuaciones no dicen eso. Lo primero, una desobediencia tan grande de no estar conectado con la carpa. Eso es terrible. No, porque es que no me gusta, es que no tiene que gustarte. Eso fue lo que Dios prometió. Así no era que tú pensabas que era, pues así era que Dios lo iba a cumplir. Te corresponde a ti poner la parte tuya, conectarte. Y la parte de Dios cumplirla a como Dios lo tenía. Sea de una forma o sea de otra, la labor de cada persona era conectarse con la carpa. El ministro ponerle a su congregación eso. El ministro que no lo haga, entonces los está llevando derechito a la gran tribulación. Entonces son solamente dos canales. O te vas en el rapto o te quedas. Ahora, hay otro lugar donde él habla de lo que estamos hablando de la tercera etapa. En ese tiempo del 70 y pico. Mira esto, cómo también le pasó lo mismo que en el tiempo del hermano Branham. Pensaba que como tenía dos etapas que se habían cumplido, pensaba que la tercera etapa también él podía hacerla de él. Tenía el cuartito preparado allí, entró, vamos a ver qué pasa, pero el Espíritu Santo siguió discerniendo, no pasó más nada. Ahora, ¿por qué él dice no pasó más nada y quedó ahí? Pudo haber empezado a entrar la persona con algún impedimento. ¿Por qué no lo hizo? Porque él supo antes que no era el tiempo para eso. Y se quedó solamente diciendo, no, el Espíritu siguió discerniendo y los problemas de las personas. Él sabía que algo le iba a dar la señal. ¿Sabes qué era? El nombre. No estaba el nombre allí. Por consiguiente, no estaba el instrumento. Ya él se dio cuenta, cuando él ve la visión de la carpa, dice, era otro ministrando, no era yo. Cuando él le dice, hoy por fin un tabernáculo. Como para mí, este no es tu tabernáculo. O sea que pertenecía a otro. Ahora mira, él había predicado el 26 de diciembre del 76
Y recuerden que Dios le iba dando a él más luz, más luz. Y él pensaba que en el 77 se iba a acabar todo. Estaba preparando el pueblo. Era una obra rápida, el 74 al 77, una obra rápida. Y pensaba que el 77 iba a terminar todo porque el hermano Branham lo había hablado. Fin de los sistemas mundiales, la entrada del milenio. Bueno, estaba todo planchado. Y como en él Dios también mostró, reflejó, tipificó lo que a algunos no les gusta, pero así fue. Todo lo que estaría sucediendo en este tiempo. Y él predica, Dios juzga el corazón. Y después predica la tercera fase o etapa, está a la mano, un domingo después. ¿Y cómo comienza él con Dios juzga el corazón primero? El hermano Branham dice en Almas Encarceladas que él comenzó, su segunda etapa terminó cuando estaba hablándole al pueblo sobre la manera y forma de vivir, mostrándole al pueblo las cosas que estaban incorrectas. Esa era la segunda etapa. Ya la tercera etapa, en este mensaje, él viene hablando de, miren, si esto es tipo y figura de lo que sucedería en el fin del tiempo, porque no sucedió en ese tiempo, no es que él falló, sino que Dios siempre ha obrado con tipos y figuras, desde el Antiguo Testamento, hasta que se hace una realidad ese tipo y figura. Hace un tipo y figura, hace un reflejo y luego viene la realidad. Ya ese tipo y figura se cumplió. Y así sigue, como el cordero. Ya no tenemos que estar sacrificando cordero porque ya eso pasó. Ese tipo y figura ya hizo el trabajo, el efecto. Ahora ahí viene y dice, con el mensaje del domingo pasado, Dios que el corazón, realmente quizás usted diga, yo estaba temblando. Usted dirá, yo no encontraba ni qué hacer. Mire, más temblando estaba yo. Y ni me di cuenta que después de terminar de decirle que la tercera fase de esta tercera etapa estaba por comenzar y estaba a la mano, ni me di cuenta de lo que el hermano Branham había dicho en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. Realmente, cuando él dijo al final, si ustedes miran hacia atrás, van a ser las 2 de la tarde. Y él dijo, la segunda etapa está terminando. Tipo y figura también. Realmente si me hubiera dado cuenta, lo hubiera buscado y se lo hubiera leído. Yo lo tenía ayer ahí y no lo se leyó. Pero me di cuenta y después que terminé fue entonces, ni había mirado el reloj bien para saber. Es como cuando usted tiene una grabadora que la toca o usted ha oído algo y cuando le dicen sobre eso mismo, le dicen algo, eso enseguida registra porque usted lo tiene ya grabado porque lo oyó en algún sitio. Bueno, eso registró y en el registro buscamos y cuando chequeamos exactamente un domingo en la mañana, eso mismo había pasado, ¿ves? Cuando él dijo sobre eso, la segunda etapa está terminando, ahora mismo son a las 2 de la tarde, la tercera etapa está a la mano. Bueno, realmente por lo que yo vi, la segunda fase terminó el domingo pasado y nos dejó temblando. Miren donde él marca que la segunda fase había terminado, habiendo predicado Dios juzga el corazón. Tipo y figura de lo que en este tiempo estaría ocurriendo. Bueno, pero la tercera fase está a la mano y está a la mano y como vimos, la tercera fase tiene cosas muy gloriosas, muchas bendiciones para los que están bien, pero por otro lado hay mucho juicio para los que están mal. Entonces vemos que es una parte que nos trae mucha alegría, mucho regocijo, pero cuando entonces vemos la parte negativa de los desobedientes, entonces vemos que habrá tristezas y dolor, pero que en todo Dios será glorificado. Dios fue glorificado con Ananías y Zafira en lo que pasó allí. ¿Por qué? Porque se indicó que Dios estaba en Pedro y los apóstoles. Y no era broma lo que estaba hablando Pedro. Lo trataron como, yo hago mi parte, voy a los cultos, voy a esto, diezmo, hago esto, hago lo otro. En este negocito déjame darle solamente la mitad, si eso no lo van a saber. Eran unas personas normales, aportaban, ayudaban a la obra. Pero había mentiras en ellos. Y esa es una de las cosas que
Dios aborrece la mentira. Tarde o temprano, o se arregla, y si es un escogido, Dios se lo lleva, para que no se pierda. Por eso esos días de Ananías y Zafira, dice el hermano Branham, que iban a volver. Y ahí los mentirosos tienen su parte. Por eso Dios nos va dando la alerta y la alerta. Y ahí ve como Él muestra en ese mensaje lo que Dios estaba hablando al pueblo, de las cosas que estaban mal. Estaba Dios redarguyendo el corazón de cada hermano allí para que se arreglaran, para luego entrar en esa tercera fase. Y miren, cualquiera dirá, pero si pasó todo ese tiempo y no pasó nada. Todo eso estaba siendo mostrado para lo que Dios iba a hacer en el fin del tiempo. Cómo Él iba a obrar en medio del pueblo, como obró en el tiempo del hermano Branham, como obró en el hermano William y también como obraría en ese ministerio final. Era allí en esa parte que leímos de esa persona. ¿Qué hubo allí? Mentira. Había puesto supuestamente la tarjeta que tenía tuberculosis y cáncer. El ángel le dijo, ahora tienes las dos cosas, por mentiroso. Tú mismo escribiste tu sentencia. Recuerda que las cosas que hacemos quedan escritas. Por lo tanto, ese tipo y figura también de lo que la persona hace, actúa, queda escrito allí. Ese otro que se levantó allá y dijo, Dios tenga misericordia de mí. No sabemos si Dios toma en cuenta esa sinceridad de él, pero ve que hubo un complot allí. Estaban maquinando la noche antes cómo hacer. Entonces tú te paras, coges la tarjeta, escribes ahí y vamos a ver, en ese tiempo, ahora quizás no tanto, pero había ese auge de que había telepatía mental y había esas cosas así de que ponte una carta allí debajo y yo te puedo decir qué número es. Y ellos pensaban que eso que hacía el hermano Branham diciéndole las enfermedades a las personas era telepatía mental. Y cómo se empezó a burlar allí delante de la congregación esa persona. Pero vean, cada persona busca su sentencia. Dios no te la da, Dios viene con bendiciones y maldiciones. El que agarre la bendición, pues ahí tiene la bendición. El que agarre la maldición, pues porque ha actuado mal. Ahora, Dios nos ha venido alertando y hablándonos de nuestra forma de vivir, que debemos de corregir y vamos hacia ese camino a la perfección. Claro que sí, estamos en estos cuerpos y eso es lo que demuestra que todavía no somos perfectos, pero día a día caemos, nos levantamos otra vez, seguimos, pero siempre a lo perfecto, hacerle agradable a Él en nuestras cosas, en nuestras acciones. Digan lo que digan, ahora son unos fanáticos, pues, pero soy un fanático feliz. Yo prefiero estar bien con Dios que con los hombres. Y si no les gusta la forma de nosotros, pues muchos han hecho lo que tengan que irse, irse. No han podido soportar, como dice ahí de Judas, pues, no aguantó. No, esto ya es muy duro, esto no. Yo prefiero con las cosas del mundo, quedarme con las cosas del mundo, eso me satisface. Ahora, todo lo que está sucediendo, vean, en una forma del común, y como también vemos el mundo como está. Todo va enfilado a ese cambio de reino que pronto estará siendo establecido. Y que seamos nosotros parte de ese cambio de reino. Es una bendición muy grande que Dios nos ha concedido. Pero primero tiene que haber un tiempo de prueba, en donde somos probados. Y ahí en ese tiempo de prueba se va a ver como los que se fueron al río, no son muchos todavía, mándalos a tomar agua. De seguro los dejó un poquito con sed. La prueba era saciarse. Unos
con la lanza, el arma al lado, y se llevaban el agua a la boca. Otros ajocicados. O sea, se probó allí que todavía tenían esa inclinación a las cosas del mundo. La prueba siempre viene cuando menos uno se le espera y como menos uno se le espera. Ahí es que prueba si uno en realidad está en esa línea para ir mejorando, mejorando, mejorando. Yo deseo que estemos todos listos para ese tiempo, porque es un tiempo, y se lo hemos venido hablando y por los mensajes, es un tiempo de alegría, de bendición, de gozo, pero es un tiempo de tristeza, porque hubo mucha tristeza en el tiempo de los apóstoles con lo que le pasó a Ananías y Zafira. Personas muy amadas por el pueblo haya pasado eso. Así que no se habla mucho de eso, quizás por encima, porque tampoco se puede manufacturar a nadie, ni a individuos, ni a grupos, sino que todo va a Dios obrando hasta que luego se ve cómo es que todo estaba llevándose a cabo y cómo era que Dios estaba juzgando al pueblo. Allí, miren, en el caso de Jesús, cuando él ya estaba siendo condenado allí, ¿qué fue lo primero que le injuriaron o le decían? Pero si este era esto, era lo otro, ahora va a venir ahora a corregirnos o a decir que él es tal y tal. Si tú te fijas, Dios usó el ministerio de Jesús de una forma en medio del pueblo hebreo, en algo tan común, que después cuando viene a cumplir Dios lo divino, entonces todo el mundo quedó, ¿cómo puede ser? Ahora viene a corregirnos. ¿Ves? Dios siempre obra con senderos misteriosos y cumple las cosas de una forma que menos la persona se imagina. Que Dios no halle espíritu de mentira en ningún escogido de Dios. Se ha quitado todo ese espíritu de mentira, de error, y que Dios nos tenga dignos de ser fieles y en esta etapa estar brazo a brazo con Él para cumplir todo lo que Él estará llevando a cabo. Y no tan solo de nuestros familiares, sino en favor de toda esa muchedumbre que va a venir. Que va a ser tanta que vamos a decir, ¿cómo vamos a poder manejar toda esa cantidad de gente? O sea, vamos a poder, no se preocupe, porque había un orden allí establecido. Y eso tiene que haber personas detrás. La fila bien organizada, las personas bien colocadas, todo era bien en orden. No veías un salpa afuera allí. Y había una reverencia. Ahí donde es que dice que estaban trabajando sin ruido. En una de las... No se veía ni un martillazo. Era todo en silencio. Y tú decís, ¿cómo van a martillar sin ruido? Se llevó a cabo una labor ahí importante, sin ruido. O sea que en este tiempo las cosas que los escogidos de Dios con el mensajero estaría haciendo, nadie se tiene que dar cuenta. Es una obra divina, sobrenatural. Como es que dice la obra sobrenatural en condiciones naturales. O sea, esto es en Primera de Reyes 6. Esto es en el templo. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya labradas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Miren, Dios nos ha colocado en la edad de la piedra angular y ya hemos estado siendo labrados como piedras vivas.
para llevar a cabo una obra en esta etapa de silencio. O sea que lo que Dios está haciendo es algo tan grande que cuando ya entremos en esa etapa no se oiga nuestras actuaciones, nuestras cosas ante la presencia de Dios, sino que estemos ya labrados a su forma, a su manera, y llevemos a cabo la posición correspondiente al templo espiritual al cual pertenecemos. Son momentos que están llegando y pasa una fase, pasa otra fase de esas etapas de la tercera etapa, en donde en estos días está siendo en esos entrelaces de esas fases y que todavía, hasta donde veo, Dios tenga misericordia y ha tenido misericordia de los hijos de Dios. Haya un tiempo más, porque cuando se deje de predicar y dejen de escuchar que en Elías y Moisés, el que recibe su mensaje recibe misericordia, ahí ya hay que preocuparse si no está lista la persona. O sea que hay un tiempo en donde hasta ahí llegó. Es como cuando en octubre por ahí, del 2018, del 12, ese fin de semana, y hay personas de testigos. Yo le colocaba la introducción arriba, en el teleprompter, y el final, vamos a decir, siempre ponía las bendiciones del ángel del pacto, sean sobre todos ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo. Y él mandó a quitar el nombre del Señor Jesucristo. Pero después yo le pregunté, no me coloques más el nombre. Pon el nombre eterno, nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No pongas más el nombre del Señor Jesucristo. Y comenzó ahí, vean, a mostrar al pueblo un entrelace. Si él lo quitó, ¿cómo lo vas a empezar a usarlo otra vez? Ahí están regresando para la Odisea. O sea, están en la dispensación de la gracia sin saberlo. Solamente con ese detallito. No se dan cuenta que viraron para atrás. El ciego ministro que hace eso, guiando a un ciego pueblo al hoyo. Ambos caerán en el hoyo. Ahora ya, lo que iba a entrar ahí era el nombre del Señor. Ahora en la forma y en la manera en que Dios iba a estar cumpliéndolo, porque Dios tiene en su programa que iba a estar llevando a cabo lo del nombre nuevo en una forma nueva, en una manera nueva. Párrafo 2.16 del libro de citas. O sea, él iba a estar en medio del pueblo con ese nombre nuevo. Pero él no tenía que estar diciendo el nombre. Él obraba, porque el nombre estaba en él. Cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando le dio la sanidad a aquel ciego con lodo, escupió en tierra, hizo lodo y le puso. Todos esos milagros, él no tenía que estar mencionando el nombre, porque el nombre lo tenía. O sea que esa manera nueva se empezó a implantar, ¿ves? Y el pueblo quizás no se dio cuenta, yo mismo, de ese tiempo. Pero ahora con la luz que ya Dios nos ha dado, entendemos y comprendemos todas esas fases y esas etapas, porque el nombre, si vamos al nombre William, significa Will I am, que sería yo soy, yo seré. O sea, viene a ser antes del nombre, eso es
es un título, pero es cuando dice el adverbio antes del... Hay que buscarlo bien eso ahí. O sea, ya clase de español. Pero vean que el nombre ya viene a ser el que lleva a cabo Dios por medio de ese instrumento, lo que significa es la obra que Dios estaría haciendo y llevando a cabo. Ahora él dijo que estaría en todas las etapas ese nombre. Y miren, ha estado en esta etapa también siendo usado en cierta forma para que no hayan imitaciones ni no sepan cómo es que eso funciona ahí. Pero el nombre está en el mensajero. Es sencillo. Así que estamos entrando en esas etapas muy importantes en este tiempo y cada vez vamos a ir viendo cómo Dios va a estar vindicando más el ministerio final. Porque cuando se llegue el momento en que vean, pero si lo que Él habla sucede y lo que esto sucede, eso va progresivamente. Nos dice Apocalipsis 11 que ya terminamos con este que nos atormentaba. ¿Y cómo? Pues cada vez que hablaba pasaba algo. Cada vez que hablaba pasaba algo. Pues entonces el problema es este. No pasó lo mismo en el tiempo de Jonás. Que cuando estaba en el barco tenían esa tempestad y él decía que el problema soy yo, échenme. Ahí estaba mostrando también algo ahí con eso. En el tiempo de... Así, porque decían es que Israel tiene profeta, es esa parte. Y para eliminarlo y tratar de que no hiciera lo mismo, para que no se mandara, no se adelantara. Váyanse por aquí porque los va a atacar por acá. Vete por acá. Eliseo les decía, era profeta o es profeta. Y en este tiempo sería lo mismo. Dios va mostrándonos primero en ese campo espiritual, pero luego y vamos viendo cosas aún físicas están ocurriendo, que se va hablando y van ocurriendo. Y poco a poco, y ya hasta algunos han dicho, mira, dice algo y pasa esto. Mira, este hombre pasa por tal sitio y pasa esto. Mira, aún los mismos creyentes, aparentemente hechos creyentes del mensaje, no son los hechos creyentes, los poquitos, son los representados en Judas, como vimos ayer. Aún ellos dicen, viendo las escrituras que están ahí, entonces señalan que, mira, el problema es él. Pero cuando son ciegos, no hay forma de que vean el programa divino. Bueno, nosotros pues que nos siga abriendo Dios el entendimiento de las escrituras y recuerden que la tercera etapa es para todos los grupos. La parte de nosotros la agarramos. Amén. Y hacemos la obra correspondiente a la parte que nos corresponde. La parte de los incrédulos, ellos hacen su parte, la parte de los hechos creyentes también, cada uno hace su labor. Pues, por eso usted ve que no todos hacen lo mismo. Cada grupo tiene su labor. Y ahora más se está marcando. Antes no. Antes era todo un bonche ahí. Y el Espíritu de Dios todavía no estaba en esa fase de discernir quién era quién. Esa fase vino a entrar en este tiempo bajo el ministerio de Carpa. Ahí es que la misma palabra supo discernir quién era quién. La misma palabra se encargó de hacer esa separación y también hacer ese discernimiento de quién era quién, de lo cual los escogidos de Dios también aprendieron. Ya están en esas etapas de las clases, ya han pasado ya bastante alto la parte de la segunda etapa del discernir. Ya saben discernir aún las cosas de su propia vida, qué está bien y qué está mal. ¿Por qué? Por la misma palabra. Y se han sido enseñados que esto no está bien, esto no está bien, esto está bien. Y ya ellos saben manejar. Y también en cuanto a grupos saben también discernir quién es creyente y quién no es creyente. Quién es manufacturado.
algunos ya están llegando al conocimiento más que otros, otros un poquito más, pero van aprendiendo a discernir. O sea que en esta etapa, en este tiempo, ha sido un curso intensivo. Esos cursos que dan a veces que nos llevan 5 años en un curso normal, una materia normal, pero te dan un curso intensivo 1 año. Ahora que digo 1 año, cuando él dice, tenemos que esperar 1 minuto aquí para alcanzarlo. Página 119, párrafo 1057, creo que es. No estará en operación hasta, tenemos que esperar 1 minuto hasta alcanzarlo, por ahí algo así dice. Si lo tomamos en términos de Dios, 1 minuto es 1 año y algo, más o menos. Y si te conectas con la página 6 de la 49, Dios hará en 1 año lo que los teologistas y eso han fracasado en 2000 años. Por ahí creo que es esa. O sea que se habla de 6 meses, se habla de 1 año, puede 1 año de ser de espera, y luego de ese año comiencen unos 6 meses. Ahora, ¿cuándo comenzaría eso? Pues tenemos que ver cuándo estaría ese año y cuándo estaría 6 meses, o que los 6 meses caigan adentro. Pero Dios ahí nos mostró algo con eso. La 1057 era. Sí, señor. Él dice, ustedes podrían ver un cierto cambio en mi ministerio desde ahora decayendo, no levantándose, decayendo. Estamos en la edad ahora y no puede ir más allá. Tenemos que esperar por 1 minuto hasta que esto acontezca aquí para alcanzarlo. Y entonces viene el tiempo y ahí empieza a hablar de Roma. O sea que lo que va a pasar, ve que está todo ahí pegadito. Todo lo que el escogido de Dios va a alcanzar, que es esa fe perfecta, esa fe de rapto, donde no habrá limitaciones para un grupo de escogidos. Como venimos hablando ahorita, que esté preparado y que pueda tomar esa palabra, esa espada y colocarla siempre bien en lo que va a hacer. Primero empezar con su vida. Si usted no puede conquistar su propia vida, ¿cómo va a querer conquistar las cosas que vienen por delante? Hay que comenzar con uno. Después vemos que Roma, ahí es que sigue diciendo de que Roma ejerce todo el poder y autoridad y todo eso que ahí va a estar ocurriendo, pero todo eso se está entrelazando hasta que tú ves que ahora el mundo completo, todo el mundo está en contra de Israel. Todo el mundo lo quiere ver destruido. Y es algo que no había ocurrido. Quizás un poquito, alguna guerra, alguna cosita, pero ahora es cuanto más tú ves ese odio hacia Israel. Es porque se está acercando ese tiempo glorioso del establecimiento de ese reino mesiánico, que entre tantos países tan grandes, todo el mundo le quiera pegar el ojo a ese pedacito de tierra, que ni tiene petróleo, ni tiene algo que ofrecer en cuanto a eso, vamos a decir, pero tiene más de lo que la humanidad se imagina, porque de ahí es que estará siendo gobernado el planeta Tierra completo, el universo completo. Ahora es lo que estamos viendo con esto de, mire, vamos a ver algo aquí, rapidito, en lo que nos habló, ¿por qué sucede todo esto? Miren, la confrontación entre las 2 simientes. Este fue el 5 de mayo de 2013. Por lo tanto, el diablo, sabiendo que el Mesías restaurará o establecerá el reino de Dios, que es la restauración del reino de David, tratará de destruir Israel. Primero tratará de engañarlos y de que le cedan el trono de David. Así como hubo lucha por el trono celestial, pero Cristo estuvo el trono celestial. Así que ya está ocupado por Cristo el trono celestial. Ahora la lucha será por el trono terrenal del Mesías.
el trono de David, donde el hijo de David, el Mesías, se sentará sobre el trono de David y reinará, gobernará sobre todas las naciones. Y será un reino de paz. No habrá paz permanente, excepto en el reino del Mesías. Porque en el reino del Mesías estará el diablo atado y colocado en el abismo, encerrado. Y los instrumentos de él, porque el diablo necesita de instrumentos, así como Dios usa sus instrumentos, el diablo también tiene. Y los instrumentos de él estarán también haciéndole compañía allá. Van a tener allá compañía con Judas y todos ellos. Por lo tanto, habrá paz sobre la tierra en Israel y en todas las naciones. Y todas las riquezas de las naciones, dice, serán llevadas, dice, a Israel. O sea que va a convertirse Israel y sobre todo Jerusalén en la bolsa de valores mundial. Y eso es bueno. Está en el programa de Dios para el reino del Mesías. Por lo tanto, Satanás, el diablo, tratará de arrebatar el trono del Mesías. Se hará pasar por el Mesías en alguna forma. El Salvador de Israel aquí viene, te vamos a ayudar. Pero ese es el engaño más grande, que en el fin del tiempo entrará Israel. Será engañado. Pero miren lo que dice. Se hará pasar por el Mesías en alguna forma y tratará de que le pidan la paz, que trabaje por la paz para Israel, y los engañará. O sea, cuando él dice que vendrá uno en su propio nombre, ¿ve? Ahí se cumple plenamente en ese que para ellos dicen, este es el Mesías, vamos a decir, en su forma de ellos verlo, porque va a traer la paz a Israel. Esa es la mala noticia, que los va a engañar. Pero los ministerios de los dos olivos, de Moisés y Elías, van a hacer una labor muy importante, como Moisés hizo la labor de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Intervendrá Dios por medio del ministerio de Moisés, en el cual el Espíritu Santo estará operando ese ministerio, y habrá una liberación para Israel. Eso será una lucha también, una confrontación entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Eso es lo que va a ir entrando poco a poco, porque para el mundo va a decir, pero ¿cómo va a estar él señalando a aquel que aparentemente le está trayendo paz a Israel? Es el engaño más grande, que en el fin del tiempo el diablo va a tirar con todo y va a hacerse pasar por el Mesías, como también quiso pasarse allá. Dice que Judas quería esa posición, o sea, el diablo a través de Judas, pero un cuerpo corruptible, temporal, no podía sentarse en el trono celestial. Además, el diablo no puede redimir. Tenía que ser por un redimido, por alguien que pudiera redimir. Es bueno saber estas cosas para saber que no todo es un camino de rosas. Cristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero lo importante es que viviremos con Cristo eternamente. Ahora, por eso se da la oportunidad. Él lo dijo. Bueno, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Él no le dijo, recojan por allí las flores que puedan recoger y véngase con el ramo de flores. Véngase como estén, con las situaciones de la vida. No se preocupen, en el camino van a ir arreglando todas esas cosas. Y al final, ahí el que queda, al final, pues ese es el que se lleva la corona de la transformación. Se da la oportunidad a las personas a que se queden, pero también se da la oportunidad a que se vayan. O sea, tienen el libre albedrío. Y eso es lo que ha pasado en este tiempo. Los que se tenían que ir, se han ido. Y aún los que falten por irse, porque no son todos los que están, ni están todos los que son. Si faltare uno, se tiene que ir. Ahí es cuando él habló en San Lucas 9, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Porque él viene hablando
cuando él le pregunta a los discípulos, porque empiezan a decir quién era para ellos, quién era Jesús. Pero miren, él dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado, de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, él dijo, el Cristo de Dios. Este es San Lucas, Mateo lo habla de cierta forma. El Hijo del Dios viviente, dice Mateo. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, que a nadie dijesen que él era el Mesías, el ungido. Y dice que le dijo, encargándoselo rigurosamente. O sea, no lo vayan a decir. Ahí empieza la prudencia, ¿ves? Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, es que negarse a la misma persona, a sí mismo. Niéguese a las cosas del mundo, a las cosas que usted es. Tome su cruz, tome su vida y sígame como usted. Que no se preocupe que en el camino yo me encarga de arreglarlo, de enderezarlo. No te está diciendo arréglate y después viene. Te está diciendo vente como estés, que yo te arreglo en el camino. Tú me eres de ayuda. Como le dijo Pablo fue a Timoteo, me eres de ayuda, me eres de ayuda en el ministerio. Algo así le dijo él a uno de sus discípulos allí, Pablo. Y así es que él hace con nosotros. Como esté, porque quien aquí no es un poco más atravesado que el otro, o tiene esto, tiene lo otro. Todos tenemos nuestros errores, todos tenemos nuestras situaciones, pero de todas ellas Dios nos está ayudando, nos está librando. Y ahora no somos los mismos que éramos hace 5, 6, 7 años, 10 años atrás. Usted mira y dice, wow, soy un hombre distinto. Ahora cada vez me parezco más a ti. Como él dijo allí, se mira usted en la palabra y usted puede ver a uno de esos personajes de la Biblia. Se puede ver allí a un creyente o puede verse reflejado en un manufacturado o en algún incrédulo. Eso es fácil, como usted puede ir macheando. ¿Se parece o no se parece? ¿Me parezco a este o me parezco a este otro más? Y ya me estoy pareciendo a este, espérate, yo no quiero parecerme a este. El Espíritu Santo va ayudándolo. Oye, ahora me voy pareciendo más. Es como las pinturas. Tú llevas a la tienda de que hacen pinturas, una muestra, hacen una muestra y tú la macheas. No, dale un poquito más de tinte blanco, un poquito más de tintecito en esto. Ahora sí machea, ahora sí. ¿Ves? Y así es con la palabra. ¿A quién le dijo? A Lucas, y Marcos. A ver, seguirle leyendo. Procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. En el mensaje de hombres blasfemos es que habla Demas, algo así. Se fue con las cosas del mundo y lo dejó. Él dijo, no digo que Demas se perdió. Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Lucas era doctor. De seguro le venía bien tenerlo a él al lado. De eso luego hablamos. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Qué bonito cuando un mensajero habla de alguien, tráeme a fulano,
que me es útil en el trabajo que estoy haciendo. Quiero que esté a mi lado. Uy, eso es algo tremendo. Y ahí sigue diciendo a cada uno dónde lo dejó. Pero vean, cuando Dios, el mensajero escoge a personas para que estén a su lado. De seguro Marcos ahí en el ministerio de Pablo, y luego cuando vaya a estar él gobernando, siendo el líder de esa edad completa en el milenio y la eternidad, de seguro a Marcos lo va a tener al lado. Porque le fue útil en la tierra, en su ministerio, pues en el milenio y la eternidad seguro lo va a tener en una buena posición. Ahora, ¿quién tendrá el mensajero final a su lado? Pues a todos los que en este tiempo los tiene a su lado. Cuando se va a buscar a otros, y son los que tiene ahí. Y ahí, entre la repartición de esos ministerios, el ministerio de salud, de agua, de esto, de lo otro, de salud, porque todavía el milenio se estará viviendo en una etapa del común. Va a haber muerte, va a haber nacimiento. O sea que de seguro esa parte de la sanidad y la salud no se va a necesitar eso, el plan médico. Es un plan médico eterno. Ya el plan médico lo llevan los escogidos de Dios en sí. Y creyendo en la obra que Dios estará llevando a cabo ahí, pueden decir, yo tengo mi plan médico. ¿Cómo? Porque yo tengo a fulano. Ese es mi plan médico. Ese es el que le han colocado en estas áreas. Todo eso es la forma actualizada en ese reino milenial. Así que todo lo que nos estemos acá preparando y nos estamos preparando para las posiciones, ya desde acá va la persona, el escogido, siendo moldeado para ser útil en el ministerio final. Que sigan siendo útiles en la obra y no estorbos, porque el que estorba, más bien Dios lo quita de una u otra forma. Queremos ser siempre ser útil en la obra, en el programa de Dios, y más en este tiempo, que es el tiempo más delicado. Y es el más sencillo, es el más del común. No va a pasar nada, todo está igual. Como él dijo ayer, aparentemente las naciones se han librado de muchas cosas. Aparentemente. Pero eso está colgando ahí. Como Alemania habló de que no le ha pasado una cuarta parte de lo que le va a pasar a Alemania. Ni España, ni Francia. Toda esa Europa se va. Y así es con el individuo. Aparentemente, quizás algunos, no me ha pasado nada, pero te va a pasar, tranquilo. ¿Cuál es el ajoro? Tienes que cumplir ciertos requisitos todavía. Tienes que seguir llenando esa copa hasta que entonces llegue a cumplirse plenamente el juicio que está destinado para esa persona. Cada uno está trabajando para lo que va a recibir. Y si tiene que trabajar hasta cierta área, pues hasta ahí, te llegó el juicio hasta ahí, el otro está ahí. Aún él dice que si se dieran cuenta que van para el infierno y que van a pasar todo eso, dice que trataría de arreglar y hacer las cosas, lo que le quede de su vida, lo mejor posible para tener menos castigo en el lago de fuego. Algo así dice él en un mensaje. Así que imagínate, lucharían para que no fuera tan largo ese tormento y eso que van a recibir. Ahora, para las bendiciones, cuanto más los hijos de Dios que van a estar luchando, trabajando desde su interior para ir mejorando día a día, para recibir más bendiciones. El escogido es al revés. Trabaja ya y pone más de su parte y se esfuerza más para obtener más galardones, más bendiciones. Ahí no hay límite. Todo lo que se haga en la obra del Señor trasciende para bendición de ese escogido y no hay límites en las bendiciones de Dios. Mientras más, pues más todavía. Porque lo que está aquí en la tierra, todo esto es pasajero. Por eso él dijo, hacer tesoros en el cielo. Bueno, Dios le bendiga y le guarde. Ya tomé un tempito aquí. No iba a hablarle por lo del ajorito que tenemos ahora con el trabajo. Pero ya
Ayer se vio ya lo que se iba a hacer, o sea que ya no hay que estar explicando a los hermanos el trabajo, ya lo explicamos ayer. Que Dios les bendiga y les guarde a todos y nos ayude a esa fase y esa tercera etapa entrar. Que recuerden que todo es en una forma progresiva. Allí lo marcó él, acaba de terminar la segunda fase, son las 2 de la tarde, miren para atrás, y lo puso ahí marcado. Luego el hermano William dice, el domingo pasado terminó la segunda etapa. Fueron los 2 mensajeros que pusieron allí el tipo y figura, donde estén 2 o 3 testigos. Ahora vean, ya se puso allí lo que sería en este tiempo, que sería cumplido así en una forma progresiva, pero llegará el momento en que va a haber un día en que eso ya terminará. Se va poniendo las bases y luego cuando se mire la historia, miren, este tiempo fue de lo que se habló. El día y la hora nadie sabe. Tanto no se sabía cuándo iba a cumplir su venida, como tampoco cuándo iba a ocurrir eso de él salir del trono de intercesión. Todo el mundo quedó en shock. Ahora va a venir a predicar que él es un león y que no está ahora como cordero. Y otros como estaban acostumbrados a ir al trono de Dios a pedir misericordia, al decirle que ya terminó, no, él está todavía allí. ¿Y quién eres tú para decirlo? ¿Tú eres profeta? No. Pues entonces eres un impostor, un falso ungido, diciéndole al pueblo cosas que no son. Ya se habló una palabra y de eso no puede fallar. Y eso no puede fallar. Eso es así, dice el Señor. Y vindicado. Estuvo en la tierra a la misma vez cuando eso se habló. Así como estaba el ángel, en el Apocalipsis 10 estuvo el ángel con ese que le pidió el librito. Estaban los 2 en la tierra, porque él dijo, puso su pie derecho sobre el mar y izquierdo sobre la tierra. Y él le dijo, pídele el librito. Se lo pidió, vean, todos esos símbolos. Luego Dios lo materializa, lo cumple en la tierra, en la realidad. Y viene a ser entonces el cumplimiento de eso que fue hablado en símbolos allí. Entonces Dios viene y lo cumple en la tierra entre seres humanos. Y viene en cada persona y cada profeta a representar eso que pasó allá en símbolo. Porque todo tiene que ser cumplido acá en esta dimensión. Todo lo que está en el cielo y todos esos símbolos de Apocalipsis tienen que aparecer aquí. Se cumple eso en ese profeta, luego se puede cumplir otra cosa en otro ángulo, en ese mismo profeta, luego se cumple en este otro, eso mismo en otro profeta. O sea, el cumplimiento de esas cosas, un profeta puede representar y cumplir muchas cosas. La Escritura tiene múltiples cumplimientos. Y ya fue hablado que el tiempo no era más. Y usted ve ahora todavía ministros que habían salido de eso, volvieron hacia atrás. Dice Pedro o Pablo, el perro volviendo a su vómito. ¿Ves? Oye, cómo todo se va cumpliendo las Escrituras y uno lo ve en este tiempo siendo cumplido en ministros y en personas. Y ahí son las Escrituras siendo cumplidas. O sea, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Pero lo importante es que estamos nosotros en el cumplimiento verdadero, en la realidad verdadera, en la dispensación y edad correspondiente a este tiempo, que es la dispensación de reino y edad de piedra angular. Y eso es una bendición grande, poder estar consciente que estamos y somos los que hemos subido ya a la piedra angular. Podemos decirlo con propiedad. Los demás, aunque digan, no están allá. Lo siento por ti que dices que estás en la piedra angular. No estás allá. No estás acá. O sea, no estás en el tiempo correspondiente al fin del tiempo, que es la edad de piedra angular. Estás en la Odisea, porque ni siquiera en la brecha. Porque es en la Odisea donde es engañado el pueblo.
Ahí es que están esos espíritus de error y todo eso. Se levanta uno aquí, otro allá, otro allá. Son engañados por la quinta dimensión. Pero nosotros somos enseñados en la enseñanza por la sexta dimensión. O sea, somos enseñados de la dimensión de Dios. Bueno, Dios les guarde y les bendiga, muchachos, y hermanos a la obra. ¿Qué tema es? La fase de la tercera etapa para irnos genérico. Genérico, irnos global, o las etapas. Hay un tema que él le puso ahí, las fases de la tercera etapa en un escrito. Primera etapa, segunda etapa y la tercera etapa en una gran carpa catedral. O sea que ya físicamente, ya literalmente estamos en esa parte física porque tenemos la carpa y tenemos la enseñanza. Ahora lo que Dios está entrando y estamos entrando es una etapa nueva en muchas cosas, pero que empieza con el individuo. Y que Dios le vaya mostrando a cada escogido esta etapa y que sienta cada vez más la presencia de Dios y que pueda Dios obrar por medio del escogido, que pueda el Señor usarlo. Mira, Marco, me es útil. ¿Ves por qué? Porque es útil, fue útil. Pues que seamos útiles y que no haya nada, que no haya ninguna cosa que el Espíritu de Dios no pueda usarlo. Porque por cualquier cosa, entonces Él se retira y no lo puede usar para lo que va a venir. Yo deseo que todos sean de utilidad, porque con tanta gente que podamos aquí y en todos los países que tenga Dios también personas, que Dios pueda usar a los ministros, al grupo, y que cada pastor esté en orden en su congregación. Se ha dicho que pueden dar anuncios después del culto. Yo les recomiendo no se ponga a predicar. Termina el mensaje, termina la oración aquí en Puerto Rico. Si tiene que dar algún anuncio, délo rápido. Eso no toma ni 2 minutos, ni 3 minutos. Y si va a ser una reunión para un trabajo o algo, pues convoque al grupo de trabajo para cierta hora, otro día. Hasta por Zoom se están haciendo las reuniones. Entonces usan los púlpitos después que se acaba la actividad. Y miren cómo Dios ha permitido que tenemos estas actividades un poquito más temprano. En verano pues nos ha convenido por el calor. Pero miren todo eso. Ya hay varios hermanos que me han escrito. Todo eso ha pasado por ciertas cosas también. Y una de ellas le ha dado pie a que los pastores entonces se dediquen. ¡Ay, hay tiempo! Ahora me voy a poner a hablar. Si se termina con un Dios les bendiga por la mañana y son las 9 de la mañana, pues con eso nos vamos. Y si se termina a las 4 o 5 de la tarde, pues con eso nos vamos. No por eso usted va a empezar a inyectar sus propias ideas a lo que Dios está haciendo. Si se termina el culto y usted tiene que decir algo, dígalo rápido y despida a esa congregación con lo que Dios ha puesto en su corazón, que es el mensaje. No le arranque luego lo que fue hablado, porque sale la persona disgustada, molesta quizás, porque ahora usted se pone a hablar. Y entonces después, para colmo, el pastor le echa la culpa a los hermanos que se paran. Pues buena razón tiene, porque si se levantan cuando el pastor está hablando, cuando ya no debería de hablar, no le eche la culpa a los hermanos de que se le levantan y se van. Ya fue un amén dicho y con eso se queda el pueblo. Y si no tiene que dar anuncios ahí, no los dé. Mejor entonces convoque una reunión o levántese más temprano y dé el anuncio antes, pero no se ponga a predicar después. O él quiso decir esto, él quiso decir lo otro. Ve que todavía falta por arreglarnos. Y después quiere que en su congregación Dios cumpla la tercera etapa también. Pues así de esa forma no va a ser. Tiene que empezar a corregir todos esos detalles para que Dios obre también en su congregación. Dios nos está enseñando. No eche a perder la próxima actividad. Termina la actividad, salga del salón, meditando en lo que Dios nos dio para hablar. Allá en el parque, en estacionamiento,
si quieren saludarse, pero dentro se termina, salgan afuera. Bueno, Dios les guarde y les bendiga en esta fase de la tercera etapa en donde Dios nos está enseñando, porque para eso es la enseñanza bajo carpa, para enseñarnos a cómo agradarle a Él y cómo es que Él desea sentirse en medio del pueblo, en donde Él va a obrar maravillas y cosas grandes a nivel internacional. Y no tan solo en Puerto Rico, en este lugar, sino en todos los lugares donde están conectados, en donde también la gloria de Dios estará manifestándose allí. ¿Cómo eso funcionará en esos sitios? No se agilice. Espere a que llegue el momento y ya Dios nos va a ir diciendo, y yo les voy a ir diciendo cómo es que eso va a ser. Un pastor en una ocasión me dijo que él iba a entrar al cuartito para usarlo para orar y iba a estar usándolo también. ¿Y cómo te vas a poner a meterte? O sea, ven, muchas veces piensan que por un frito, por algo, porque pueden ellos también hacerlo. Gracias a Dios que la persona pues no pidió perdón y no, fue un error mío pensar así. Eso no está bien. Las cosas de Dios son de Dios. Bueno, todos esos detalles después se van a ir hablando más claramente a los ministros. Ya ahí luego en el canal, no sé si ya todos han enviado unas cartas que se pidieron. Hay que, a los ministros que me escuchan, pues que lo hagan. El que no envía ahí, pues de seguro es que no es ministro y está metido ahí de alguna forma. Entonces tendríamos que hacer solamente un canal que sea de los que uno vea que es pastor. Ya con eso pues uno va a corroborar bien que es ministro. Pero vean, esas cosas sencillitas, si hubo alguien que se coló ahí diciendo que es ministro o algo así, ya empezó con una mentira. O va a estar en un grupo ahí, así. Ya prepararíamos otro, o quitar ahí los que no están registrados o que se sepa que es pastor. Ya eso lo vamos a ir viendo, para entonces ya ir depurando ese canal para luego dar algunas directrices ahí, que es bueno que los ministros vayan conociendo y que sean prudentes y no las pongan a hablar al pueblo, sino que sean para ministros nada más. Bueno, ya todas esas cositas uno las va hablando para que vayan poniéndose en línea y que sepan cómo conducirse en este tiempo en el cual estamos viviendo. El tiempo más glorioso, más grande, pero también es el tiempo más delicado, en donde más bien lo que se requiere es la prudencia y ser reservados en muchas cosas, y Dios entonces sí pueda usarnos conforme a como Él ya lo prometió. Bueno, ahora sí nos vemos, Dios los bendiga. Ya son las 7:30. Esperamos pues que Dios esta semana nos use grandemente en y todos los trabajos que se están llevando a cabo, y que siga la América Latina abrazo a abrazo con este proyecto, el cual pues no deseamos que falte nada, sino que haya abundancia, que siempre haya abundancia, para que no se detengan las labores ni también los compromisos que tenemos, y que cuando nos vayamos ahí es que se va a decir hasta aquí, no den más, y que Dios permita que se quede la gran carpa catedral para el milenio, que sea como un monumento, como una evidencia, dijo en un lugar, como una obra, un monumento de fe de los escogidos de Dios del fin del tiempo, que estuvieron hasta el final. Aquellos que se han enganchado los guantes y se retiraron, para ellos esto no es una obra de fe. Pasó con el tiempo de Noé, trabajaron muchos en el arca, recibieron su paga y se fueron. Pero vean la recompensa que tienen los escogidos de Dios por trabajar en una labor como esta hasta el final. Eso sí, que luego en el milenio van a decir, esa es mi obra de fe.
físicamente, yo trabajé hasta el final. Fue duro, fue difícil, pero llegué. No fui un cobarde y me encerré en mi casa tirando piedritas para arriba, tratando de hacer daño a los que estaban sí trabajando en la obra. Esos son unos vagos los que se quedan en sus casas. Todos son unos vagos. Trabajadores son los que están de frente ahí, que no les importa las adversidades ni lo que digan, sino que con la frente en alto dicen, yo soy un creyente fiel de ese ministerio. Dice que el que me negare, yo le negaré a mi Padre, delante de mi Padre. Y el que me confesare, yo le confesaré. Esa es la roca de confesión. Y eso es en la primera y segunda venida. Así que estamos entrando también a todo eso que fue visto durante la dispensación de la gracia y en la dispensación del reino en una forma actualizada. Bueno, que Dios les guarde y les bendiga a todos.